Bueno, nos encontramos aquí en este pueblo del Bajo del Río, Bajo San Juan, con don Luis Ricardo, que va a ser el personaje del mes de febrero para la revista Mundo Oportunidad de los Santos. ¿Cómo le va? Gracias, señor, todo normal, todo bien. Qué dicha, me alegro. Para empezar, don Ricardo, ¿qué recuerda usted del Bajo de San Juan viejo? ¿Hace cuánto vive usted aquí, primero que nada? De vivir exactamente, de estar involucrado en la comunidad, 41 años, aunque, bueno, ya casi 42 más bien, pero antes yo conocí en realidad el Bajo Río cuando conocí a la que soy mi esposa. Éramos estudiantes en el Liceo de Tarrazú y ahí la conocí a ella. Entonces, más o menos unos 3 años antes, es decir, unos 45 años, 44 años. Ok, ¿y qué recuerda usted de ese Bajo San Juan? Se podría hablar tal vez de dos aspectos. Uno, ¿qué te digo? El aspecto de la naturaleza y tal vez el aspecto social. Era totalmente diferente, habían oportunidades muy bonitas que con el transcurso del tiempo, por el mismo avance tal vez de la ciencia, se han ido perdiendo, porque en realidad la ciencia también contribuye a eso, a que se pierdan muchas cosas en la naturaleza. Ya al ir creciendo la población también se da la situación de que todas las personas emigran, buscan otros sectores para estudiar profesionalmente. Ya cuando han logrado su carrera, muchos se quedan fuera de la zona de Los Santos aquí no se encuentra tal vez una fuente grande de trabajos donde pueda decir cualquier joven: voy a estudiar y sé que aquí me quedo. No, más bien, desde que empieza a estudiar, empieza ya como a separarse de la familia, que tengo que irme a estudiar a otro sector, tengo que irme a estudiar a San José, a la meseta central, y ya por ahí se involucran en diferentes trabajos. Y entonces esos cambios se han sentido. Antes se vivía mucho en familia, antes se compartía mucho en familia, qué sé yo, las famosas noches o tardes de cuentos, de historias, de leyendas, de convivencia familiar. Hay que ser honestos en esto. Nosotros hemos sido testigos de una revolución, ¿qué te digo? Una revolución de avance tecnológico, una revolución tecnológica. Cuando nosotros estábamos jovencillos y para hacer una llamada por teléfono había que ir a San Marcos a llamar por teléfono a un teléfono administrado que estaba donde está la municipalidad. Si alguien se iba para otro país, había que esperarse allá 1, 2, 3 meses que llegara una carta, y después con una carta también contestarle. Entonces la respuesta le llegaba mucho tiempo después. Y entonces ese paso se ha sentido muy fuerte, del hecho de vivir en una parte donde tal vez antes de conocer yo el Bajo no existía ni siquiera la electricidad, no existía la televisión. Entonces todos esos cambios, y eso ha venido a contribuir a que se separen más las familias, haya más desunión familiar en realidad. Okay. La misma tecnología ha contribuido, ha avanzado en favor de la humanidad, pero hay otros aspectos que desfavorecen. Ok, buenísimo, me contestó las preguntas de una vez. Y ahora bien, una experiencia suya, una anécdota que tenga usted que contarnos, que compartirnos sobre su niñez o su adolescencia, que ojalá involucre lo que es el Bajo San Juan. Sí, sobre la niñez quizás sea más difícil estar involucrado acá en el Bajo del Río. Tal vez cuando yo conocí el Bajo del Río, estaba tal vez de unos, ¿qué te puedo decir? Unos 10, 11 años, que por casualidad lo conocí. Un primo hermano de mi mamá, que vivía en San Isidro General, venía todas las semanas a vender productos acá.
Generalmente traía dulce, traía algún tipo de verduras, y entonces él se venía a venderlas y él pasaba y se hospedaba donde mis padres, en nuestra casa en Santa María, y todos los días nos invitaba alguno de los hermanos. En mi casa éramos o somos en realidad 9 hermanos, más 2 fallecidos. Mis padres tuvieron 11 hijos. Y entonces él invitaba a cualquiera de ellos, y la felicidad de nosotros era, porque salíamos de Santa María a pasear, casi que a conocer toda esta zona aquí del Bajo del Río y San Lorenzo. Porque San Marcos sí teníamos alguna relación de San Marcos y de otra comunidad aquí cercana, que es la del Rodeo, porque en una ocasión mis abuelos maternos vivieron en el Rodeo, y un tío materno también vivía acá en San Marcos de Tarrazú, y más o menos ahí fue cuando yo pasé por primera vez aquí en el Bajo del Río. Y recuerdo pues que ya después, hasta por la historia misma y la relación con la familia de mi esposa y de la gente acá del Bajo, en esa esquina donde está la tienda ahorita, aquí a escasos 25 metros de nosotros, existía un comisariato, existía un negocio que era de don Bocho Blanco, una persona que le aportó muchas cosas a la zona de Los Santos, tanto en su trabajo personal como involucrado en algunas organizaciones de la comunidad. Él tenía ahí un comisariato, y cuando eso, nosotros pasábamos a vender dulce o piñas ahí a esa pulpería. Lo que menos iba a saber yo, que después iba a quedar viviendo hasta a escasos metros de esa pulpería. Entonces son tal vez algo interesante así de momento que recuerdo. Y bueno, finalmente, un mensaje positivo, un consejo que usted le dé a las nuevas generaciones del Bajo San Juan. Un consejo, tal vez algo sencillo, algo pequeño. Muchas veces somos dados a criticar a los jóvenes, y somos dados a decir, es que no los vemos en esto, no se involucran en esto. Yo diría más bien que tal vez no sea que no se involucran, sino que no se toman en cuenta. Y entonces al joven hay que tomarlo en cuenta, hay que ayudarle. Yo siempre me ha gustado mucho ser amigo, tal vez por mi mismo trabajo en un inicio como profesor en el colegio, año y medio, 2 años, después en la educación primaria, que ahí completé mis años de servicio para obtener la jubilación. Y es decirle a los jóvenes que ellos son importantes, ellos son de mucha utilidad, sus opiniones, poderlos tomar en cuenta, poder escucharlos, decirles que se integren a lo que puedan. Pueden organizar grupos, pueden organizar, y aquellos que nosotros veamos que están como un poquito apartados de la sociedad por lo que sea, por algún hecho delictivo, por consumir drogas, por un resentimiento contra la sociedad, por la misma forma en que los tratan, decirles que hay muchas personas que creemos en ellos, que pensamos que ellos pueden salir de esto, que se pueden apartar, que pueden buscar ayuda, y que tanto ellos, a todos los jóvenes, a todos los niños y todas las personas adultas, que recordemos que todos somos hijos de un mismo Dios, y Dios nos da las oportunidades de vivir. Él nos trajo acá gracias a nuestros padres, y nos ha dicho: tú eres mi hijo amado, eres importante para mí, pero no te obligo a hacer nada. Él no nos exige, pero sí nos recomienda. Entonces, que sigamos esas recomendaciones de nuestros padres, de nuestros antepasados, de Dios, porque en realidad son muchas cosas buenas las que pueden hacer, y recordarles que
por ahora podrán estar por ahí, pero en el futuro son los administradores directos de nuestra nación. Entonces sería muchísimas gracias. Con mucho gusto.